María Teresa de Austria, la emperatriz visionaria de los Habsburgo. María Teresa de Austria, 1780, fue un personaje histórico fuera de lo común. Conocida como la primera y única mujer gobernante de la dinastía de los Habsburgo, su reinado marcó un antes y un después en la monarquía europea. Gobernó durante una era cargada de desafíos políticos y militares, convirtiéndose en una líder admirable que supo consolidar su poder mientras transformaba su imperio. Este video explorará la vida y el legado de esta notable gobernante, desde los desafíos iniciales que enfrentó en su ascenso al trono hasta las reformas revolucionarias que implementó en educación, economía y el ejército. María Teresa no solo fue una política astuta, sino también una madre devota. Entre sus 16 hijos se encontraba la famosa y trágica María Antonieta de Francia. Su historia es un reflejo de cómo una mujer en un mundo dominado por hombres no solo sobrevivió, sino prosperó como líder y reformadora. En el siglo XVIII, Europa estaba marcada por la política de alianzas estratégicas y la rivalidad entre grandes potencias. Carlos VI, el padre de María Teresa, reinaba sobre el vasto imperio de los Habsburgo, pero enfrentó un problema crucial: no tenía un heredero varón. Para asegurar la continuidad dinástica, promulgó la Pragmática Sanción, un decreto que permitía que su hija mayor, María Teresa, heredara el trono. Sin embargo, tras la muerte de Carlos VI en 1740, no todos los monarcas europeos respetaron esta disposición. Así comenzó la Guerra de Sucesión Austríaca, un conflicto que pondría a prueba la fortaleza y las habilidades políticas de María Teresa como ninguna otra mujer gobernante había enfrentado antes. Con solo 23 años, María Teresa se convirtió en soberana de un imperio que abarcaba Austria, Hungría, Bohemia y otras regiones clave. Sin embargo, su ascenso no fue bien recibido por muchas potencias europeas, incluida Prusia bajo Federico II. La Guerra de Sucesión Austríaca, que duró 8 años, fue un periodo crítico de su reinado. Durante este tiempo, María Teresa demostró una valentía y determinación excepcionales, liderando un imperio fragmentado y asegurando el apoyo de los nobles húngaros, cruciales en la defensa del trono. Aunque perdió Silesia frente a Prusia, consolidó su posición como una líder implacable y digna del respeto de sus súbditos y enemigos. María Teresa no solo se dedicó a mantener su imperio, también buscó transformarlo. Su reinado se distingue por una serie de reformas que sentaron las bases para la modernización del imperio de los Habsburgo. Una de sus reformas más visionarias fue la introducción de la educación primaria obligatoria en 1774. Por primera vez, los niños de todas las clases sociales debían recibir instrucción. Este paso no solo buscaba alfabetizar a la población, sino también fortalecer la unidad del imperio a través de un sistema educativo uniforme. María Teresa entendió que la educación era la clave para el progreso y que un Estado bien administrado comenzaba con ciudadanos informados. Esta política fue una de las primeras en Europa y marcó el inicio de un cambio cultural significativo. En el ámbito económico, llevó a cabo reformas destinadas a optimizar el sistema fiscal. Simplificó la recaudación de impuestos, redujo privilegios feudales y luchó contra la corrupción. Estas medidas buscaban garantizar un flujo estable de ingresos para sostener tanto su imperio como su familia numerosa. Aunque enfrentó resistencias de la nobleza, sus políticas económicas establecieron las bases para un sistema financiero más moderno y eficiente. Consciente de las amenazas externas, María Teresa también modernizó su ejército. Reformó la estructura militar y mejoró la formación de los soldados para defender mejor las fronteras de su imperio. Sus logros en este ámbito fortalecieron a Austria como una potencia militar respetada. María Teresa fue mucho más que una política astuta. Fue madre de 16 hijos, lo que la convirtió en una figura central no solo en la vida política sino también en la vida familiar. Cada uno de sus hijos desempeñó un papel clave en las alianzas dinásticas que forjaron los Habsburgo en Europa. Su matrimonio con Francisco Esteban de Lorena fue una sólida alianza personal y política. Juntos, supervisaron la educación de sus hijos y aseguraron estratégicas uniones matrimoniales, como el caso de María Antonieta, quien sería reina consorte de Francia. Sin embargo, no todas estas estrategias tuvieron finales felices. El destino de María Antonieta en la Revolución Francesa, años después, fue un golpe trágico para el legado familiar de María Teresa. María Teresa fue una devota católica y su fe guió muchas de sus decisiones. Sin embargo, eso no la detuvo de implementar medidas progresistas.
equilibró su apego a la tradición con una visión práctica de las necesidades de su imperio. Si bien algunos consideraban sus reformas como intervenciones radiales para su época, su capacidad para adaptarse sin comprometer sus valores es una de las razones por las que se la considera una de las grandes líderes de la historia. No fue un camino fácil para María Teresa. Su liderazgo enfrentó constantes desafíos, no solo externos, sino también internos. La nobleza, acostumbrada a siglos de privilegios, no siempre respondió bien a sus reformas. Además, algunas de sus decisiones fueron vistas como autoritarias, especialmente aquellas que consolidaban el poder central en Viena a expensas de otras regiones. Sin embargo, sus habilidades políticas le permitieron superar las tensiones y mantener a su imperio unido. Más allá de sus títulos y conquistas, María Teresa dejó un legado de innovación y liderazgo. En una época en la que las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, ella gobernó uno de los imperios más grandes de Europa con determinación, empatía y visión de futuro. Gracias a sus reformas educativas, económicas y militares, fortaleció la posición de Austria en la escena europea y allanó el camino para las futuras generaciones de Habsburgo. Su vida es la prueba de cómo una figura histórica puede marcar la diferencia, incluso en circunstancias adversas. Su influencia perdura hasta hoy como un ejemplo de liderazgo femenino en un mundo que apenas estaba empezando a aceptar la posibilidad de una mujer al mando.